tenemos. Vamos a colocar entonces variación directa e inversa. Primero, saber qué es una variación directa, ¿verdad? Entonces, primero tenemos la variación directa. La variación directa. ¿Cómo nosotros podemos colocar nuestra variación? ¿O qué es una? Primero sabemos que es una variación directa. Primero, conocer que una variación directa nos va a decir que es una relación. Es una relación simple entre dos variables. Esa es una variación directa, ¿verdad? Es una relación simple entre dos variables, en la que me va a describir que un valor y va a variar con el valor x. Estas son las dos variables que yo tengo, x y y. Entonces, es una relación simple entre dos variables en la que me va a decir que y varía directamente con el valor de x, ¿verdad? Con respecto a esta situación que se nos presenta. Y, el valor de k va a ser una constante, o sea, cuando hablo de una constante va a ser cualquier cantidad, ¿verdad? O sea, cualquier número, ¿sí? El valor de k, cualquier número. Tiende a ser una constante. Entonces, va a definirse la variación directa con respecto a esto, los valores que nosotros tenemos en esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esa, ahí nosotros podemos definir que la variación directa va a ir dependiendo con respecto a esos puntos o a ese caso que nosotros tenemos ahí, ¿verdad? ¿Qué va a significar esto? Esto va a significar que si en algún momento el valor de x aumenta, si x aumenta, el valor de y, esto significa una proporción, ¿verdad? Y si x aumenta, y también va a aumentar. De las dos variables que yo voy a tener en esta parte de acá, entonces yo voy a ir deduciendo, ¿verdad? Que si una variable que yo tengo acá, cualquiera de las dos variables, yo acá tengo dos variables x y y, ya sea cualquier tipo de variable que yo voy a tener, si el valor de x va a aumentar, el valor de y también va a ir aumentando, ¿verdad? Entonces, la gráfica de la ecuación de variación directa es una línea recta, ¿verdad? Su gráfica, se los voy a colocar. Es una línea recta que pasa a través del punto de origen. Quiere decir que esta gráfica, cualquier gráfica de este tipo de situaciones, siempre va a ir pasando en el punto de origen, porque es una variación directa, es una, como por así decírselos, ¿verdad? La gráfica de esta expresión. Proporcional. Ajá, exactamente, es una gráfica proporcional, ¿verdad? Entonces, siempre cualquier tipo de gráfica, dependiendo de qué tipo de constante nosotros vayamos a tener, siempre dependiendo de qué tipo de constante, siempre la gráfica pues va a ser diferente, ¿verdad? Y la gráfica de una variación directa pues siempre pasa por el punto de origen. En este caso es una gráfica de función proporcional. Acá podemos decir cuando k tiende a ser igual a 8, acá podemos hablar, acá pasa cuando k, la constante tiende a ser igual a un medio, ¿verdad? Colocar acá k igual a 8.
cuando acá la constante tiene que ser igual a 3. Entonces, cada una de las gráficas que nosotros tenemos acá en nuestro panel, ¿verdad? Entonces, siempre va a depender de qué tipo de gráfica nosotros se nos vaya a proporcionar, ¿verdad? Según el tipo de constante que nosotros vamos a tener, la variación directa es eso, ¿verdad? Tenemos dos variables, X o Y, o cualquier tipo de variables que nosotros vamos a tener. La variación directa me va a decir que mientras si X va a aumentar, el valor de Y también va a aumentar, ¿verdad? Si Y aumenta, X aumenta. Si X disminuye, Y también va a ir disminuyendo. A eso nosotros estamos hablando de cualquier variación directa que nosotros tenemos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos que nosotros vamos a ir viendo tanto de una como de otra, ¿verdad? También vamos a estar hablando con respecto a los temas que nosotros podemos hablar con respecto a la variación inversa. ¿Cómo es que nosotros, qué es la variación inversa y cómo es que nosotros podemos desarrollar la variación inversa que nosotros vamos a ir conociendo, ¿verdad? Recordémonos que esto es lo que ustedes tienen que realizar en su tarea, ¿verdad? Ahí tienen algunos problemas de variación directa y variación inversa. Solo tienen que colocar qué tipo de variación es, ¿verdad? Ustedes copian los problemas, creo que son 10 problemas. Solo copian los problemas, tienen que colocar qué tipo de variación es, si es variación directa o si es variación inversa, ¿verdad? Con respecto a los problemas que nosotros tenemos en esa parte de ahí. ¿Ya puedo borrar esto de acá? ¿Sí? ¿Ya podemos borrar eso? Profe, ¿Sí? profe, disculpe, fíjese que dice Marjorie de que si la puede aceptar que la sacó en internet. Ah, bueno. Muchas gracias. Ahorita voy a aceptarlo. Lo que pasa es que tengo aquí la reunión, la bloqueé, ¿verdad? Entonces ahorita la voy a... Siempre cuando pase eso, por favor me avisen, ¿verdad? Avisen, por favor, ya sea en el grupo o en algún lado. Que tiene la... Muy bien. Vamos a darle aquí espacio acá a sus compañeros. A ver. Dile que entre a la sala de espera, por favor. Gracias. Bueno. ¿Ya puedo borrar acá? ¿Ya puedo borrar lo de variación directa que nosotros tenemos? Ya, profe. Excelente. Vamos a ver entonces, ¿qué es la otra variación que nosotros tenemos? La variación inversa. Acá tenemos dos variables. Entonces dijimos, una va a ir subiendo, la otra va a ir disminuyendo, ¿verdad? Según las cualidades. Profe dice que ya está en la sala de espera, disculpe. Ah. Ahí estamos. Entonces, la variación directa que nosotros teníamos, que nosotros conocíamos, la variación directa se nos mencionaba que la variación directa que nosotros íbamos a tener en un determinado, una determinada situación, pues iba creciendo. Dos variables que yo tengo, una va a crecer, la otra también crece. Tenemos la otra que es la variación inversa. Bueno, dentro de toda expresión o dentro de toda función, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar dos tipos de variaciones, ¿verdad? Si esa función va a ser una función de variable directa o una función de variable inversa, dependiendo de los dos valores de las dos variables que yo tengo. ¿Ah? Un ejemplo es que si yo tengo X y yo tengo los valores de Y, si yo tengo, ¿verdad? Que en X es igual a 5 y Y es igual a 3, ¿verdad? De repente en el siguiente punto, que es X es igual a 10, Y tiende a ser igual a 6, ¿verdad? Luego 15, 9. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué tipo de variación es la que yo estoy implementando ahí en esos dos valores? ¿Sí? Nos podemos dar cuenta que ahí podemos ver una variación directa, ¿verdad? ¿Sí? Los dos aumentan. Los dos aumentan. Aumenta X y aumenta Y. Aumenta Y
acá y van aumentando uno con el otro, ¿verdad? Entonces, mientras va aumentando el valor de X, también va aumentando el valor de Y. ¿Nos podemos dar cuenta de? Aumenta. Bueno, la variación inversa, ¿cómo es que sucede dentro de los valores de variación inversa que nosotros vemos? Bueno, primero conocer qué es la variación inversa. Este es otro tipo de relación y es una relación que describe, que el valor de Y varía inversamente con el valor de X. Varía inversamente con el valor de X. Esto prácticamente se define en una función o una ecuación que me dice XY es igual a K, donde ya sabemos que los valores que nosotros vamos a tener XY es igual a K, o los valores que nosotros ya conocemos, que para conocer el valor de K va a ser igual al valor de K partido X, ¿verdad? Donde ya sabemos que K es igual a cualquier número o una constante. Nos describe que acá prácticamente acá no va a ser lo mismo que nosotros estamos trabajando anteriormente, ¿verdad? Esto significa, ¿qué va a significar esto? Esto a comparación de la variación inversa, variación directa, donde ambos aumentaban, ¿verdad? Aumentaba X, aumentaba Y, disminuía X, disminuía Y. En la variación inversa, pues es totalmente diferente. ¿Y qué me va a estar diciendo esto? Esto me va a estar diciendo que si X aumenta, Y disminuye, ¿verdad? Si X aumenta, Y disminuye, ¿verdad? Y si X disminuye, ¿qué pasa con Y? Aumenta. Si X disminuye, ¿qué va a pasar con Y? Aumenta. Aumenta, muy bien. Entonces, esto va a depender, eso nos dice este tipo de variación que nosotros vamos a tener que revisar, que nosotros estamos viendo el día de hoy. Me dice que en este valor, mientras la relación que nosotros vamos a ver, cuando yo hablo de X y Y, estoy hablando de dos variables, ¿sí? De dos variables que yo tengo. Entonces me está diciendo que mientras X, si X va a aumentar, Y disminuye. Y disminuye, X va a aumentar, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener un panel así, ¿verdad? Tenemos los dos valores de X y Y. Uno disminuye, el otro aumenta, ¿verdad? Aumenta, disminuye y así viceversa, ¿verdad? Uno va a ir disminuyendo y así sucesivamente. A eso le llamamos nosotros una variación inversa. ¿Cuál es la gráfica de la variación inversa entonces? Cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones en cuanto vamos a ir conociendo nosotros. Dependiendo de qué tipo de constante nosotros vayamos a tener, ¿verdad? La constante va a decir mucho, ¿verdad? La gráfica me va a formar una hipérbola. Ahorita les voy a estar diciendo que es una hipérbola. A comparación de la gráfica directa, ¿verdad? Que se formaba una gráfica recta, ¿verdad? Donde iba creciendo porque aumentaba X, aumentaba Y, aumentaba X, aumentaba Y, ¿verdad? Disminuía X, disminuía Y. Esta, por su parte, forma dos hipérbolas que no pasan en ninguna parte, que no pasan por ningún lado por el centro de la gráfica, ¿verdad? Estas Es afín. no van a pasar por el centro, permítanme. Sí, probablemente sea afín, pero estas son más unas hipérbolas. Ahorita les voy a estar diciendo cómo son las gráficas hipérbolas. Las gráficas hipérbolas son estas, ¿ven? Se los voy a enseñar. Esta es una hipérbola, ¿eh? Una hipérbola es cuando yo tengo esta gráfica de acá. Aquí tengo mi plano cartesiano. Pasa una gráfica acá. Se
Se va acá de manera infinita y se va acá de manera infinita. Esa es una hipérbola, ¿sí? No pasa por el centro, sino que simplemente pasa rodeando parte del centro de la gráfica. Esto es, esta gráfica que tenemos acá es cuando k tiende a ser igual a 8. Esta de acá más cerca, cuando k tiende a ser igual a 3. Cuando k acá tiende a ser igual a 1 medio. ¿Sí? Y tenemos esta parte de acá también, como son variaciones inversas. No se preocupen por las gráficas, ¿verdad? Porque si no van a estar entendiendo las gráficas. Esto es una hipérbola que solo pasa por acá. ¿Verdad? Las tres hipérbolas que nosotros tenemos en esta parte de acá son las que se nos van colocando, ¿verdad? Con las constantes que nosotros tenemos en esa parte de ahí, ¿verdad? ¿Cómo es que aumenta? El valor de X aumenta, el valor de Y disminuye, el valor de X aumenta, el valor de Y disminuye. Entonces, en cada uno de los puntos que nosotros vemos, ¿verdad? Mientras que uno va aumentando, el otro va a ir disminuyendo, ¿verdad? A eso se le llama una hipérbola, ¿verdad? Una hipérbola es esta gráfica, ¿verdad? Esto es una hipérbola hoy cuando se forma una gráfica en nuestro plano cartesiano. Muy bien. Entendimos muy bien cuál es una variación indirecta y una variación inversa, ¿verdad? ¿Sí? Disminuye, aumenta en la directa, aumentan, disminuye, disminuye. En la variación inversa, mientras que uno va a aumentar, el otro va a disminuir. Uno va a disminuir, el otro va a aumentar. Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Sí entendimos eso de Profe, ahí? pero ¿Sí? ¿cómo una ecuación puede dar una variación inversa? Vean, pues, una ecuación puede dar una variación inversa dependiendo, vean, pues, la ecuación que yo tengo para una variación inversa es esta. Realmente nosotros, esto es simple esto es más que nada por una instrucción por lógica que nosotros vamos a estar revisando, ¿verdad? Que nosotros vamos a estar moldeando. Entonces, vamos a ir viendo, ¿verdad? Cómo es que nosotros podemos determinar ese tipo de situaciones, que es una variación, cómo es que varía directamente, cómo es que varía inversamente. Una ecuación puede darnos estos valores que yo tengo acá. Quiere decir que la ecuación, si yo tengo que y igual, la constante puede ser cualquier número. 3 partido X, me va a formar esta gráfica que yo tengo acá. ¿Sí? Ah, ya lo entendí. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, acá, esta es una ecuación de una variación directa. Esta ecuación de acá me puede dar esta constante, por ejemplo, cuando k es igual a 3. Acá la constante puede ser 8. Si y es igual a 8, me va a dar esta de acá, ¿verdad? Que es una división, ¿verdad? Dependiendo de cuántos valores nosotros vayamos a tener, entonces ahí nosotros vamos a encontrar la variación que nosotros vayamos a obtener. Bueno, ahorita vamos a ver algunos de los problemas que ustedes tienen en su tarea. De esos problemas vamos a resolverlos. Bueno, realmente la tarea no es nada difícil, ¿verdad? Solo tienen que colocar variación inversa, variación directa, variación inversa, variación directa, ¿verdad? Pero por si hubiera, no tienen que ser ni gráficas ni nada, ¿verdad? Solo colocar qué tipo de variación es, si es variación directa, variación inversa, variación indirecta, variación inversa, ¿verdad? Entonces, con algunos problemas que nosotros vamos a poder encontrar en esa parte de ahí, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de variable nosotros vayamos a estar utilizando. Muy bien. Voy a borrar esto de acá. ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Ya puedo borrar, chicos? ¿Sí? ¿Ya puedo borrar? Sí, profe. ¿Sí? Vamos a empezar a resolver entonces algunos casos que nosotros tenemos. Bueno, vamos a comenzar a resolver entonces algunos ejemplos de la tarea que ustedes tenían en esa parte de acá. Ustedes un segundo más. Vamos a comenzar a resolver. Bueno, lo único que tienen que resolver dependiendo de qué variables o cómo es la variable que yo tengo, ¿verdad? Recordémonos algo muy importante que nosotros lo vamos a ir viendo y que nosotros vamos a ir analizando, ¿no?
siempre vamos a tener alguna variable dependiente y una variable independiente, ¿verdad? ¿Quién depende de quién? Por ejemplo, acá nosotros, ustedes tienen 5, sí son 5, solo son 5, ¿verdad? Ustedes tienen que realizar, solo tienen que colocar qué tipo de variación es. Bueno, acá me dice la primera, veamos pues. La primera me dice, el tren viajaba a una velocidad de 80 millas por hora. Bueno, tenemos que un tren viajaba. El tren viajaba a 80 millas por hora. Bueno, un tren viajaba a 80 millas por hora. El número de millas incrementó con cada hora que el tren seguía en marcha, ¿verdad? El número de millas va a incrementar, ¿verdad? O sea, el número de millas que yo tengo. Y las horas también. Entonces, quiere decir que el número de millas, dice que el número de millas va a incrementar, incrementa, conforme vaya incrementándose también el número de ¿qué? De horas. ¿No? Entonces va a ir incrementándose. Es directa. ¿Qué tipo de variación es entonces? ¿Directa o inversa? Directa. Directa. Muy bien. Entonces, este tipo... Eso es lo de la tarea, ¿verdad, profe? Exactamente, ese primer ejercicio. Quiere decir que Bueno, gracias. es una variación directa, ¿verdad? Porque me está diciendo que conforme el tren vaya aumentando la cantidad de millas que vaya aumentando, va a ir aumentando también la cantidad de horas, ¿verdad? Entonces, mientras vaya subiendo su cantidad de millas, va a ir subiendo también la cantidad de horas que nosotros vayamos a tener, ¿verdad? Fácil y sencillo para que nosotros lo podamos ver. Y así es con los restantes. Y así, mismo. ajá, es como, ajá, exactamente, vayamos viendo. ¿Sí, María René? Profe, disculpe la molestia, pero bueno, no sé si da tiempo, pero dice Mayori que si la dejan entrar hace un ratito me escribió porque la sacó el internet. ¿A quién? A Marjorie Sánchez. Marjorie, otra vez. Profe, Pero La ya falta un segunda- minuto. Sí, ya. profe, la segunda es inversa. Sí, Porque profe. dice que aumentó la velocidad, pero disminuyeron las horas. Exactamente. Entonces, todo tiene que ser con respecto al análisis que voy a colocar. La segunda dice que el tren viajaba a una velocidad de 80 millas por hora. Luego aumentó su velocidad. El número de horas que pasaron dentro del tren disminuyó con el aumento de velocidad. Prácticamente, ¿qué tipo de variación es esta es la primera? En la segunda me está diciendo que va a aumentar, el número de horas aumenta. ¿Sí? Pero ¿qué sucede con el número de millas? Disminuye. ¿Qué sucede con el número de millas? No, las millas aumentan. Las millas aumentan, ¿verdad? ¿Sí? Las millas van a aumentar, Pero sus horas disminuyen. pero las horas van a ir disminuyendo. ¿Qué tipo de variación es? Inversa. Inversa, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que prestarle mucha atención, ¿verdad? A cada uno Profe, ¿será que podría mandar una foto de eso al grupo? de ¿cuál? De este ejercicio. De esto. Sí. Vas a ver, con gusto, ahorita se las envío, ¿verdad? Entonces, prácticamente Muchas gracias. solo tenemos que ver, ¿verdad? Cómo es que nosotros, solo es de leer muy bien el énfasis que nosotros leemos, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos variables que yo tengo? Y solo